1, 2, sí. ¿Saben? Hace años, concretamente hace 12 años desde la fecha de subida de este video, había hecho una serie de 4 videos llamados Mitos y Leyendas en los videojuegos parte 12, que trataba de un tema que iba a ser el final de esa saga, conocida como los... Shadow tenía un montón de vídeos míticos de hace un montón de años y YouTube con su limpieza ha hecho estragos. Así que esperemos que no vuelva a hacer estragos nunca más. Por favor, YouTube, estate quieto. Pokégods o Pokédioses, que son, en resumen, una de las más famosas leyendas que alguna vez ha circulado sobre Pokémon en general, y por lo que el primer juego original de la saga, Pokémon Rojo y Azul, se volvió tan famoso. A ver, no es por ser de mal agüero, ¿vale? Pero probablemente Mutskai haya perdido algún vídeo. Pero como no nos enteramos porque pues no está, pues no se sabe. Nos daremos cuenta algún día cuando alguien vaya a verlo y diga ¡a la madre! Así que mejor vivir en la ignorancia. Sigamos. El primer juego original de la saga, Pokémon Rojo y Azul, se volvió tan famoso. El problema es que este video es un poco denso, y salió en una época distinta a la que tenemos ahora en YouTube. Por lo Sí. que he podido hacer su merecido remake en este video, en un video único adaptado a 2023. Pokémon, como muchos de ustedes sabrán, es una franquicia legendaria. Gran parte de su popularidad y fascinación por el primer juego nos da una propuesta de gameplay increíble, la de coleccionar monstruos de bolsillo e intercambiarlos con otros, sino que este también es uno de los juegos que, durante gran parte de los años, más rumores, teorías y especulaciones ha tenido en toda la historia de los videojuegos. Rumores de Pokémon especiales que, haciendo determinadas acciones, alguien podía terminar encontrando y que eran conocidos popularmente como Pokédioses o Pokégods. Es lo que actualmente nosotros conocemos como Fakemons o Pokémon de mentira, pero Sí. que en su tiempo eran los rumores más extendidos en videojuegos de la época. Había cada rumor que lo ves ahora y dices, joder, qué porro, pero en su día te colaba. A muchos les coló. Y aunque no me lo crean, tenían algo de mucha razón. Sí, Sí. eran leyendas, pero todo el lore que se vino alrededor de ellos era increíblemente largo y Denso. rumores que eran verdad por un lado, como tener a Mew, y especulaciones sobre Pokémon que aparecían en la serie, pero que no se habían presentado en el juego como tal, y muchos, pero que muchos, obras de arte de supuestos Pokémon que podías llegar a obtener. En este video vamos a hacer un repaso de todos estos rumores, y ver qué es verdad y qué no. Vamos a ello. Pero antes, déjame hablar visito mejor en la universidad tendrán tu moneda código SHEO. España. Para el que no lo sepa aún, el Pokémon más raro entre los 1000 Pokémon que existen actualmente es Mew, el Pokémon 151, por ser el que menos aparece en todos los juegos de la saga. Resulta que es de hecho el primer Pokémon real que llegó a existir. Para explicarlo, tenemos que remontarnos a cuando fue creado, porque resulta que Mew, en un principio, no estaba planeado en el juego en realidad. Cuando el juego fue finalizado y no cabía absolutamente nada más en el cartucho que se pudiera agregar, se eliminó un programa de limpieza que no iba en la versión final del juego, lo que terminó dejando unos 300 bytes de información disponible dentro del cartucho. Morimoto, uno de los programadores originales de Pokémon Rojo y Verde, vieron la oportunidad para poder meter un Pokémon más en el juego, así que todo el equipo, incluyendo a Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, programaron a Mew en ese pequeño espacio y a espaldas de Nintendo. Se suponía que este Pokémon nunca iba a aparecer en el juego ni sería necesario para completar la aventura, y únicamente se utilizaría para algún evento posterior al juego que se quisiera hacer, que finalmente solo se hizo en Japón. Lo que no esperaba Morimoto ni ninguno de los desarrolladores que trabajaron en Pokémon Rojo y Azul es que Mew sí terminó apareciendo en las partidas de los jugadores, y esto se hizo a través del famoso Glitch de Mew. Claro. Resulta que, si hacías una serie de pasos específicos y que difícilmente se pudieran hacer por casualidad, Sí. lograbas encontrarte misteriosamente con un Mew de nivel 7. Entonces, imagina la cara de reacción del niño que logró capturar al Pokémon que absolutamente nadie tenía y que lo hizo por casualidad. Este describiría brevemente qué fue lo que hizo para lograr sacar a la mítica criatura, y de inmediato, de la noche a la mañana, habría un montón de rumores en todas partes de un Pokémon misterioso imposible de encontrar, desde en el patio de recreo hasta en los foros dedicados al juego.
Todo el mundo, desde tus amigos, tu primito raro, hasta el niño que no hablaba con nadie en el salón y le encantaba la canción Pokémon Kids. Cierto. Estaba perdiendo la cabeza tratando de encontrar los misteriosos Pokémon. El rumor más popular decía que en Ciudad Carmín, justo al lado del barco SS Anne, había un camión que no se podía acceder normalmente en el juego una vez que el barco haya zarpado. Y es que es verdad, para poder ver este camión necesitabas que uno de tus Pokémon supiera el movimiento Surf, que para ese momento del juego nadie conocía. Pero los más listillos resolvieron esto transfiriéndose Pokémon con Surf desde otros juegos. Bien Claro. listos los maquinolas. Bien listos. Lo que le permitió a la gente tener acceso al camión que no se podía ver normalmente en el juego. Claro. Fíjate con el camión, La gente decía que si utilizabas el movimiento fuerza, se podía mover el camión y Mew estaría debajo. E incluso Sí. quien dice que, en generaciones posteriores, si bien el rumor no terminó siendo verdad, los desarrolladores ocultarían un objeto raro cerca de donde estaba el camión como referencia a la leyenda. Hay gente que decía que podían otorgarte a Mew si derrotabas a la Elite 4 una cierta cantidad de veces. ¿Te imaginas un niño ahí pasándose la élite 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40 veces? ¿Por qué no me dan a Mew? ¿Por qué no me lo dan? O en la versión japonesa te lo entregaban en vez del diploma al terminar el juego, lo cual no estaba muy lejos de la realidad, ya que Pokémon como Celebi, en la segunda generación, solo se podía obtener en la versión japonesa del juego y a través de un evento. Cierto. Incluso si no lo fue, los rumores de códigos secretos para obtener a Mew se dispararon entre más capturas en medios oficiales salieron de él y su aparición en las primeras películas de Pokémon. Por lo que la gente se preguntó, si existe Mew en el juego, ¿qué más puede existir? Fue así como nació el concepto de Pokégod, un Pokémon ultra secreto que era Había cada historia detrás de los Pokégods que íbamos. Y muchas eran creepypastas también. absolutamente poderoso y que se decía que era Wancho, lo que quiere decir es que si moría en batalla, moría de verdad, por lo cual había gente que recomendaba que nunca de estos dos Pokégods se enfrentaran entre sí, ya que cosas catastróficas podían llegar a pasar. ¡Todos vamos a morir! Para obtenerlo, alguien tenía que hacer una lista absurdamente grande de complicados requisitos para ver quién tenía la oportunidad de encontrarse con uno. Desde quien se rompía el culo 10 horas derrotando al alto mando 30 veces, o quien hablaba 700 veces con el señor psíquico hasta que ¡Ay, pobrecitos! Imagínate hablar 700 veces y que no ocurra nada. te hablara de los Pokémon. Se cree que su popularidad vino entre más información iba saliendo del que sería el nuevo juego de Pokémon en esa época, Pokémon Oro y Plata. Es que claro, los rumores iban de boca en boca y siempre había algún niño que se intentaba tirar aquí, por así decir, el facha y decía, pues yo sí lo hice, pero no te lo voy a enseñar porque lo tienes que hacer tú. Y claro, tú no tenías manera de verlo a no ser que fueras internet y dijeras, es verdad, me lo dicen. Y claro, mucho más complicado. Pero qué bonito, que les colaran estas cosas. A mí me parece muy nostálgico. Por lo que cualquier material filtrado de esto se consideraba una prueba de alguna criatura mística oculta dentro del juego. Había un sinfín de diferentes códigos y trucos para poder sacar a los Pokémon. Hay quienes decían que si vencías a la Elite 4 una cierta cantidad de veces, más de 30, sin hablar con la enfermera Joy del centro de Pokémon de la Elite 4, el profesor Oa te decía que se estaba cansando de esto, que podías navegar libremente por la sala del Hall de la Fama, por lo cual tendrías acceso a una puerta que te llevaría a una ciudad de los Pokégods, donde la gente te intercambiaría Pokégods por Pokémon normales. Claro. Así de gratis. Oye, me das un Pikachu y yo te doy aquí al Pokémon legendario escondido en el cartucho. A sorpresa. En otros te decían que el profesor Oa te los regalaba si realizabas X acciones. Pobrecitos. En otros se decía que el personaje Bill tenía Pokémon raros en el jardín de su casa, o que el pasto Buah, sí, lo de Bill se lo creían todos. Lo de Bill es que además tenía cierto sentido porque la gente sabía que Bill tenía un montón de Pokémon y sabía mucho de ellos y tenía lo de la caja. Entonces decían que sí que tenía Pokémon de otras regiones que no habían salido todavía en su jardín secreto y que había manera de entrar y que podrías encontrar Pokémon que iban a salir en un futuro. En fin. inaccesible a los lados de Pueblo Paleta también tenía Pokémon. Claro, por el espacio que había detrás de su casa. Y por eso que se lo creía la gente.
Ahí la culpa la tuvieron los de Pokémon. En el jardín de su casa, o que el pasto inaccesible a los lados del pueblo Paleta también tenía Pokéballs. Incluso se decía que había máquinas HM, que son los que daban los movimientos especiales, más allá de los 5 oficiales que existían en el juego, los cuales serían el acceso o el principio para ejecutar muchos de los códigos para obtener Pokéballs. Había niños que estaban reobsesionados con ello y pensaban de verdad que estaban haciendo mal los pasos. O sea, había gente re frustrada y habrá alguno que todavía se acuerde de la frustración de no me salen los pasos. Sin embargo, la favorita siempre era o atrapar a los 150 Pokémon como parte inicial de algún código, o vencer a la liga X veces, hablar con alguien X veces, o usar piedras elementales X veces. En general una cantidad ridículamente alta de veces, como más de 500 o 1000, de modo que esto fuera difícil de probar para alguien por experiencia personal. Pero, ¿y si te digo que, en cierto sentido, estos Pokémon extraños y super poderosos realmente existían? Ok, no es del todo cierto, pero no es imposible que alguien viera esto y pensara, oh, es un Pokéball. Claro, es que también esto daba fuerza. Como he tratado en muchos videos a lo largo y ancho de este Mi canal, signo. Pokémon es un juego lleno de glitches y errores de programación. Sí, estaba roto. Vamos, que el juego está jodidamente roto. Por lo que obviamente los Pokémon Glitch son una parte fundamental del fenómeno Pokéball, ya que se podían obtener como Es que los glitches jodían un montón. Entonces la gente se lo creía por eso. cualquier otro código haciendo una serie de pasos determinados. Y aquí es donde entra uno de los miembros más queridos de la época antigua de este canal, Misigno. Para quienes no conozcan este conjunto de gráficos basura en forma de L invertida, Misigno es conocido como el arquetípico Pokémon Glitch. No es un Pokémon realmente, nunca va a aparecer en juegos o en películas, pero durante años fue considerado uno de los Pokémon, entre comillas, más extraños y queridos dentro de los videojuegos, llegando a dedicarles montones de faradas e incluso cosplay. Pero vamos a ver qué diablos era esta cosa. Resulta que el juego de Pokémon necesitaba, por motivo de programación, un número de 255 Pokémon que podían ser programados, pero debido a que solo se hicieron 151, entre medio de todos ellos quedaban espacios en blanco que no representaban a ningún Pokémon. Es por eso que se hizo un Pokémon en blanco para llenar estos espacios, y lo llamaron Ketsuban en la versión japonesa, o número perdido, en inglés Missing Number o Missing No. Pues resulta que si hablas con un viejo en Ciudad Verde, este te enseñaría cómo atrapar Pokémon. En ese momento el nombre del jugador sería reemplazado con el del anciano en la animación, y el nombre del jugador se iría a pasar a la parte de los datos donde se encontraban las batallas contra los otros Pokémon. Justamente si se vuela hacia Isla Canela y se nada en esta orilla en específico, que no está configurada para que aparezca ningún Pokémon y que te puede salir el último Pokémon con el que peleaste, el juego genera una batalla en base al nombre del jugador, que resulta que se genera un Misigno de nivel 146. Increíble, ¿no? Pues ejemplos de esto hay miles, desde Telestar en el Poké, Misigno versión Pokémon amarillo, hasta esta caja con gráficos rojos, el cual llamo hembra. Y si esto no fuera suficiente, Misigno también podía adquirir las formas del esqueleto de Kabutops, el de Aerodactyl o incluso el Ghost de Pokémon. Y de ahí es donde viene el logo de este canal. Claro. Había muchas formas para poder obtener Y sí, de ahí viene su logo. Por eso os digo, hay mucha historia en este canal. estos Pokémon, entre comillas, que no vamos a detallar aquí, pero todos resultaban inherentemente iguales o parecidos a los Pokémon que se rumoreaban en esa época. Así que muy posiblemente los Pokémon Glitch eran algunos de los Pokégots más poderosos y extraños que se podían encontrar. Sin embargo, no todos son glitches y especulaciones. Resulta que también la serie de Pokémon hizo bastantes destrozos en los juegos durante muchos años. Cierto. Para empezar, en el primer capítulo de la serie aparece Ho-Oh, el cual sería el Pokémon protagonista de Pokémon Oro, mucho antes de que fuera anunciado en los juegos, al igual que Togepi. Pero fue en el primer corto de Pokémon cuando se pasaron de verga mostrando a Marill y Snubbull. Todos ellos Pokémon que serían parte de los siguientes juegos, pero que aún no existían en el único juego original que había de la franquicia. Lo extraño es que Marill es uno de los Pokémon que se conocía desde hace mucho tiempo. Al parecer vino desde la convención de Space World en 1997. Supuestamente se había filtrado este arte oficial que se decía era un Pokémon llamado Marill, pero que todo el mundo bautizó como Pikablu. El Pikablu. Una posible evolución de tipo agua o hielo de Pikachu o Raichu. Y oye, no estaban tan lejos con lo de evolución de tipo agua, tipo hielo, porque luego salió Eevee
Eevee tenía sus evoluciones de tipo agua, tipo hielo, tipo planta, o sea, olían cosas. Ahí estaba. La verdad es que Pikachu fue tal vez uno de los Pokémon más conocidos y rumoreados de todos. Esto a raíz de una mala traducción hecha por un NPC en Isla Canela que te intercambiaba un Raichu por un Electrode. Por lo que cuando vuelves a hablar con él, él te dirá sorpresivamente que su Raichu ha evolucionado. Pero, ¿evolucionó a qué forma? ¿Cómo? ¿Que su Raichu ha evolucionado? ¿Eh? ¡Es mentira! ¡Nos está engañando! ¡Señor! ¡Eso no era un Raichu! Era sorpresivamente que su Raichu ha evolucionado. Pero, ¿evolucionó a qué forma? ¿Una tercera forma en forma de Pokégod? La verdad es un poco diferente, porque en la versión americana de Pokémon Rojo y Azul se basaba en la versión japonesa original de Pokémon Azul para hacer ambos juegos. Y en estos juegos los Pokémon que se intercambiaban eran Kadabra y Graveler, que sí evolucionan al ser intercambiados. Pero esto genera un montón de especulación sobre que Raichu aún podía evolucionar, probablemente a un Pikachu. Sin embargo, todo esto cambiaría con el pasar del tiempo para convertirse en uno de los supuestos Pokéball que aparecería en las posibles secuelas de los juegos. Del mismo modo, este arte beta de Pokémon Oro y Plata se conocía en internet en ese tiempo como Honoguma, pero muchos lo tomaban como una forma de evolución de tipo fuego de Pikachu y decidieron llamarlo Pikaflare, que junto con Pikachu y Pikablu se rumoraba ampliamente que podía ser un nuevo trío fuego eléctrico agua planeado para los siguientes juegos. Muchas de las versiones de Pokémon que se decían que se podían obtener eran nuevas evoluciones de Pokémon antiguos que se creía que podían ser obtenidos mediante un misterioso objeto conocido como la Piedra Niebla. La Piedra Niebla. Un objeto místico que supuestamente permitía evolucionar a los Pokémon que tuvieran en su última etapa evolutiva, y que era uno de los objetos más codiciados por todos los jugadores interesados en obtener Pokégods. Claro, y tus Pokémon no llegaban a la versión final porque tú no tenías la Piedra Niebla. A todo esto, hay que mencionar una página que en este tiempo hacía de las suyas haciendo versiones modificadas de las capturas de la Pokédex, la conocida como Pokémon Factory, de la cual vienen muchas de las imágenes que se han hecho conocidas sobre los Pokégods. Tengo que decir que pese a que las capturas de los Pokégods son claramente falsas, sí, pero están muy chulas. Muchos se utilizaron como pruebas fehacientes en línea de que los Pokégods realmente existían. Además hay que rendirse ante lo extremadamente bien hechas que estaban. Cierto, es que molaban mucho. Algunos incluso siendo absolutamente aterradores o extraños en varios casos. Otro Pokémon interesante es esta reacción de Ridley de la serie Metroid coloreada de rojo llamada Flaret, que se decía que era una evolución de Flareon o Pikaflare. Claro. O esta versión llamada Diminox, que supuestamente sería la evolución de Onix, que se decía que se obtenía al intercambiar dos Onix de nivel 60 entre ellos un número determinado de veces. Buah, la de niños que habrán hecho estas cosas y la desilusión que habrán tenido y pensando que les ha salido mal. Lo cual terminaría dando la evolución de Onix en Diminox. Los códigos o rumores de cómo atrapar X Pokémon podían llegar a ser realmente exagerados. Sin ir más lejos, Kinifish, un Pokémon que se rumoreaba sería una versión alternativa de Qwilfish llamado Buku en japonés, tenía una muy interesante forma en la que podía llegar a ser capturado, la cual es esta. Primero tienes que tener a los 151 Pokémon y luego, en los 6 Pokémon que llevas en el equipo, tener a los Pokémon con el número de Pokédex del 1 al 6. Y también debes tener todas las formas no evolucionadas. Luego, en todas las cajas del PC, tienes que tener los Pokémon del 7 al 151, todos en orden. Luego vean la entrada de la mazmorra desconocida. Todos en orden. Ahí el niño. 1, 2, 20, 21, 22. Ay, madre. A ver ahora dónde está el 20. Aquí el 23. Conocida y no entres. Nada en el agua a la derecha de ella, sube y gira a la derecha. Luego usa el buscador de artículos hasta que encuentres un artículo. Luego usa tu Pokéflauta y te dirá que Kinifish despertó furioso. Luego entrarás en una batalla y tendrás las opciones Roca y Cebo como en la zona Safari. Lanza 5 cebos, 5 piedras y 6 pelotas para atrapar. Y una vez que la atrapes, no tendrás más espacio para tus Pokémon en el equipo. Así que envía el nuevo Pokémon al PC y libera a todos los Pokémon excepto a Mío. ¿Cómo? ¡Qué hijos de puta! Ay, Dios mío. Ay, todo lo que le habrán hecho eso para darse cuenta que todo era mentira.
Es peor todavía que cualquiera de los que hemos visto. ¡Qué hijos de puta! Pon a Ginifish en tu equipo nuevamente y luego, desde la entrada de la mazmorra desconocida con un solo Pokémon, usa la super caña en el agua mientras estás en la bicicleta. Luego aparecerá un Ditto, atrápalo y será el Pokémon -001 en la Pokédex. Y luego guarda el juego y finaliza el juego solo con estos dos Pokémon y recuperarás a todos tus Pokémon. Como ves, todos estos códigos son absolutamente estrafalarios, pero había aquellos que decidían intentarlos para ver si podían obtener a los codiciados Pokégods. Después de todo, los rumores fueron y vinieron con los juegos, y cuando se pueda analizar todo... El problema es que habría niños que pensarían que a lo mejor haciendo el paso siguiente se arreglaba. Entonces, por mucho que no les saliera el Pokémon, terminarían borrando a sus Pokémon. Los terminarían liberando. Al menos habrá alguno que se habrá puesto Pokémon que le daban igual, pero... en fin, una putada. Después de todo, los rumores fueron y vinieron con los juegos. Y cuando se pudo analizar todos los archivos del juego, finalmente se descubrió que todo esto simplemente era mentira. ¡Bastera! Pero el furor que causó en su momento la existencia de estas nuevas criaturas fue una de las partes más fundamentales por las que el fenómeno Pokémon, tal como lo conocemos hoy en día, se desarrolló hasta su máxima expresión. Por lo que si bien muchos de estos no eran reales, siempre serán conocidos como el misterio más grande, parte leyenda, parte verdad, que alguna vez haya tenido Pokémon en su historia. ¡Qué bonito! Y si te interesa saber más sobre estos casos igual de míticos, visita mi video de cuando World of Warcraft fue azotado por una pandemia real. No tiene desperdicio. No. Déjame un like y comparte Está muy si te chulo. gustó el video. Sígueme en mis redes sociales y vuélvete Patreon o miembro para más videos así. Yo fui Shadow y nos vemos hasta la próxima. Pues muchas gracias Shadow por Pokégods, la conspiración que hizo grande a Pokémon. La verdad es que es muy bonito tener esos recuerdos, de ver cómo se liaba en esa época. Ahí os lo dejo. Yo me enteraba de estas cosas sobre todo por internet, pero como que la gente, aunque tuviera internet, terminaban haciendo la bola más grande. ¿Sabéis? Entonces, había niños que se lo creían, gente que hacía la bola más grande porque se estaban cachondeando, y no te quedaba claro si era verdad o no. Y había gente que de verdad pensaba que le salía mal, aunque tuvieran internet. Pero bueno, también gente que sabía editar muy bien. Y eran muy hijos de puta. Así que nada, muy bonito recordarlo. Así que gracias erizos, espero que os gustara mucho.